Buenos días, sus señorías. A ver si nos ubicamos. En la serie de la empresa esa ficticia del Food Express, ¿qué tal? Lo último que subí fue el generador de consultas SQL. Y ya os avisé que eso planteaba problemas de seguridad. Es decir, salvo que los que toquen en ese formulario sepan muy bien lo que hacen, se corre el peligro de perder todo el trabajo de semanas o meses porque SQL, como herramienta poderosa que es, ya sabéis lo que dice Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En otras palabras, hay que controlar quién tiene acceso a ese formulario. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues estoy preparando una serie de vídeos sobre la seguridad. Espero que con uno solo, como mucho con dos, lo liquidemos. Eh, pero haciéndolos, iba a preparar unos ejemplos y unas cosas y me ha surgido la idea o necesidad o apetencia de utilizar un viejo control que tenía hecho yo que permite ver una, un árbol, es decir, conviertes una consulta normal a la base de datos en un árbol. En vez de verlo en una lista, lo ves en un triview. Como el ejemplo que tenía hecho era bastante complejo porque permitía poner iconos y cambiar textos y hacer cosas así variadas, para esto de los ejemplos he hecho un ejemplo mucho más sencillo, que es el que en este vídeo vengo a presentaros. Lo he llamado Resultree. Result de resulta, no de resultón, y tri de árbol. A ver qué me quita de en medio. Como siempre, bueno, habréis visto que Sebastián está al pie del cañón trabajando como loco. Bien, el Resultree os lo muestro. Estoy usando la misma base de datos que el, que del Food Express. Y ahí tenemos consultas normales y recuento. Estas, por lo menos parte de ellas ya las vimos en el otro vídeo. He hecho aquí un mini formulario para mostrar que con un doble clic veo cómo está la consulta hecha. Esto serviría para, yo qué sé, aquí tenéis una sentencia SQL más compleja y esta todavía es más compleja porque había que meterle los nombrecillos. Ok, vale, esto no hace nada más. Nos enseña esto con el doble clic y demás. El control en sí, este es hereda, os enseño la clase aquí, resultree. Hereda de TreeView, o sea que no es más que un TreeView al que le hemos añadido una propiedad source, no se me ha ocurrido otro nombre, que es el result al que hay que enviarle, y una propiedad de solo lectura que es record key, que es la clave primaria del registro donde se hace doble clic o donde lo que se queda. O sea, es la clave primaria del registro seleccionado en el momento. Y el código, como veis, es muy cortito. Lo único que hacemos es en la propiedad, perdón, en el evento write de la propiedad source, es decir, cuando le decimos resultri1 source igual a un result que tengamos. Es decir, grabemos eso, pues recibimos aquí en value ese result, lo pasamos a la propiedad $R, que es de tipo, ¿dónde estás, corazón? Aquí, joder, qué cabeza. La propiedad $R, que es la que usa o sea, perdón, la propiedad no, la variable $R, que es privada, que es la que usa la propiedad source. Es que me tenéis que perdonar. El lunes. Y lo único que hacemos es coger ese record que ya está hecho, ese result que ya está hecho, y con este bucle vamos rellenando el triview. La única cuestión es cuando se añade un elemento al triview,
la función add devuelve una referencia al ítem que acabamos de añadir. Aquí lo he llamado O de objeto. Ya conocéis que yo programando no soy muy estricto con esto de los nombres. Pues ese objeto que acabamos de crear, que es el ítem, en el tag, todos sabéis lo que es la propiedad tag. Espero, la propiedad tag es una propiedad que tiene muchos controles de tipo variant, es decir, puede contener lo que nos dé la gana y, y que podemos utilizar para muchas cosas. En este caso lo que hago es para almacenar la clave o sea, para almacenar lo que contenga el campo 0, es decir, el primer campo del result. ¿Por qué esto estoy tan seguro que el primer campo es lo que quiero almacenar? Porque, ya lo digo aquí, que en el source debe ser un result ordenado, es decir, tiene que tener la sentencia order by, porque si no es imposible construir un árbol, y el primer campo debe ser la clave primaria del registro. Este campo, si os fijáis aquí el detalle, dice for i igual a 1, el máximo de campos que haya. Cuando decimos 1, nos estamos saltando el 0, que es la clave esta. Entonces, ese 0 es el que metemos en el tag. Me estoy oyendo hablar y me estoy viendo yo mismo muy confuso. ¿Será que es lunes? Entonces, lo resumimos desde aquí. Os vuelvo a contar lo mismo, pero desde el caso práctico. Tengo un formulario que tiene un result tree. Como es un derivado del TreeView, pues lo tenéis aquí para poder ser. Todavía no he creado un iconito, lo mismo del mismo TreeView o algo así, ¿vale? Un iconito no le he creado. Y todo lo que tenéis aquí para poder manejar son las mismas cosas que tiene el TreeView. No hay diferencia en ese aspecto. Si os vais a la clase otra vez, nos vamos al result tree, veréis que en las propiedades simplemente exponemos el asterisco, es decir, todas las que tenga la clase padre, en este caso TreeView, sin más. Y lo único que hemos hecho es añadir esa propiedad source, esa propiedad de solo lectura record key y el evento source write, que es el que nos rellena el TreeView a partir del result. Entonces, a la hora de ejecutar esto, lo que hacemos es conectamos con nuestro querido FoodExpress. Esto a vosotros no os va a funcionar sin más. Antes de subir el vídeo para que podáis descargaros el fuente, lo modificaré para que la base de datos esté aquí incluida y os pueda funcionar el ejemplo, porque si no, esto no tendríais, si no habéis seguido la serie de vídeos de construyendo una aplicación desde cero y tal, pues no dispondréis de dicha base. Así que la incluiré aquí y cambiaré esta cadena para que utilice la que llevará incorporada. Pero vamos, básicamente lo que hacemos es declaramos en el fmain, aquí, declaramos pública la conexión. ¿Por qué? Porque luego el result tree, el fconsulta, cuando buscamos las características de la consulta, una vez que la hemos seleccionado, necesitamos hacer una consulta a la base de datos. Entonces, por eso en fmain lo he puesto público. Lo normal es que no esté público ahí, que tengáis un módulo de base de datos y cosas de esas, pero bueno, para el ejemplito no vale. Otra cosa que le pongo es el separador para crear las claves del TreeView, pues va separándolas por algo. Yo le pongo ahí el firulillo de la ñ, o como se llame, la virgulilla, o lo que sea. Y lo que hacemos, como veis, es muy sencillo. Abrimos el formulario, abrimos la conexión, conectamos, abrimos y ejecutamos llenalista. Llenalista lo único que hace es ejecuta el result. Aquí os lo cuento que debe estar ordenado, es decir, order by tipo nombre, y debe tener como primer campo la clave primaria de la tabla de tipo integer. Id as id. Este es el primerito y los demás es lo que va a salir en el TreeView.
le pasamos ese result ya ejecutado como fuente, como source, y ya está. Y cuando hacemos doble clic o enter, que es cuando se ejecuta el activate, creamos una instancia del fconsulta y le pasamos la otra propiedad que habíamos añadido a nuestro TreeView, que es el record key. Con esto, el fconsulta recibe esa propiedad aquí como en id y lo pasa al id, y aquí simplemente ejecutamos utilizando la misma conexión que hemos usado en el formulario principal, asterisco from consultor, where id igual a lo que le hemos pasado. Rellenamos los campos y ya está. Este es todo el ejemplo, como veis. La cuestión es esta. Tenemos entre las consultas del Food Express estaban las normales, que son consultas sin más, de select asterisco from clientes order by nombre, ¿vale? Y tenemos recuentos, que son, eso todavía no lo hemos visto, pero que son las que luego se usarán para poder crear gráficos y estadísticas y demás. Son más complejas normalmente, aquí tengo algunas, esta por ejemplo la más complejilla, porque se acaba el... Pero bueno, aquel que conozca SQL, todo esto lo tiene totalmente chupado. Y por hoy nada más. Ya os hablaré, repito, esto me parece, lo he hecho a raíz del tema que sí me parece importante, que es el de la seguridad. Los ejemplos que voy a subir de cómo establecer seguridad en nuestro programa y demás, utilizarán este controlillo, el result tree, porque me resulta muy, no sé, muy agradable ver los datos así en forma de árbol más que el tree view, que el grid view, perdón, con todas sus cosas y demás. Aunque el grid view sea más elástico y más potente, pero para según qué cosas es más bonito el tree view. Y bueno, y ya está. El Sebastián, como veis, ya me ha abandonado. Bueno, y yo no tengo nada más que añadiros de momento. Que seáis felices, que no dejéis que las cosas que os pasen os amarguen y que lo único amargo que toméis sea cerveza, pero poca, que no es buena.